En este nuevo vídeo, entonces parte 2, vamos a empezar a hacer algunos cálculos de la cantidad de calor. Entonces, para poder hacer esos cálculos de la cantidad de calor necesitamos relacionar de pronto algunas variables que hemos mencionado, pero que en este momento vamos a colocar en una ecuación matemática. Vamos a imaginar el siguiente sistema. Vamos a imaginar una persona, ¿sí? Perdónenme mis dibujos. Entonces, vamos a imaginar a una persona, ¿cierto?, con una masa de 80 kilogramos. Ya sabemos que esta variable física, ¿cierto?, llamada cantidad de sustancia, llamada masa, es muy importante, porque no será lo mismo tratar de enfriar o calentar un cuerpo de 80 kilogramos a uno de 15 kilogramos. Entonces la masa efectivamente sí afecta a este cálculo de la cantidad de calor. Vamos a suponer, y más allá de suponer, a garantizar que la temperatura corporal de un ser humano debe oscilar los 37 grados centígrados, ¿cierto? Debe oscilar entre los 36 y 37 grados centígrados. Supongamos que este personaje, ¿cierto?, aumentó su temperatura en 2 grados. Entonces aumentó su temperatura en 2 grados centígrados. 2 grados centígrados, ¿cierto? Entonces podemos asociar estos 2 grados centígrados como de la siguiente forma. Temperatura inicial 37 grados. Temperatura final 39 grados. ¿Cierto? Lo entendemos porque son 2 grados arriba de la temperatura promedio, ¿cierto? Entonces T sub 0 siempre va a ser temperatura inicial. Entonces aquí necesito que empiecen a asociar estas variables con las cantidades. M pues es masa. Delta de T es el cambio de temperatura, que en este caso está hablando de que el cambio fue de 2 grados centígrados. Y la temperatura subíndice F, que es temperatura final, es de 39 grados. Pues al sumar los 2 grados al 37 tendré la temperatura final. Bueno, entonces ya tengo dos variables importantes. Tengo la masa y tengo la temperatura. Perfecto, entonces, ¿cuál es la idea de este ejercicio? Entonces recordemos que lo que estamos viendo es el cálculo de la cantidad de calor que transita en un sistema. En este caso el sistema es el cuerpo humano. Entonces, para denotar esa cantidad de calor vamos a utilizar la letra Q. Q va a decir, o sea, nos va a referir a lo que es calor o cantidad de calor. ¿Listo? Entonces ya tengo Q es calor, T temperatura y M es masa. Pero algo que debemos tener muy en mente es que el cuerpo del ser humano, ¿cierto?, no es un sistema similar, digamos, supongamos a una barra de hierro, a un vaso de agua, digamos, al vidrio, por ejemplo, o a una bola de plomo. Lo que cabe mencionar, todos son sistemas que son susceptibles de ceder, ¿cierto?, ceder calor o transmitir calor. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros necesitamos cuantificar o unificar un calor específico para cada sistema. Entonces, traigo a colación precisamente esa variable que se llama calor específico. ¿Qué es eso del calor específico? Como su nombre lo indica, es un calor que está asociado a cada uno de los sistemas. Entonces, nosotros sabemos que a medida que aumente el cambio de calor, pues aumentará, a medida que aumente el cambio de temperatura, aumentará el tránsito de calor, o sea que son directamente proporcionales. Entonces, con todo esto podemos empezar a construir nuestra ecuación. Entonces, voy a ponerlo un poco más atrás para que podamos notarlo. Q, que es cantidad de calor, será igual. Entonces, la masa es una constante que es directamente proporcional al calor, ¿cierto? Además, es algo que en este momento es inalterable. Entonces, la masa, ¿cierto?, que ya la consideramos, ¿cierto? Como estamos hablando de que son propiedades directamente proporcionales, entonces aquí voy a multiplicar por el cambio de temperatura. Entonces la cantidad de calor será igual a la masa del sistema por el cambio de temperatura que presente, ¿cierto? Y deberá incluir algo muy importante, que es lo que distingue a cada uno de los sistemas, que es el calor específico. Entonces encontramos una primera fórmula que me va a permitir conocer
¿cuál es la cantidad de calor para una masa X? ¿Cierto? En teoría esto es lo que me va a permitir saber este cálculo. Algo que es muy importante también, y es conocer las unidades en las que yo expreso esta cantidad, ¿cierto? Entonces recordemos, ya lo había mencionado, que Q, que es calor, ¿cierto? Lo vamos a expresar por calorías. Digamos que en el sistema internacional utilizamos las calorías. En el sistema inglés utilizamos los BTU, que ya después voy a hablar de los BTU. Pero pues nosotros vamos a manejar las calorías. Bien, perfecto. La temperatura la vamos a expresar en grados Kelvin. Es muy importante esto. Bueno, entonces nuestra temperatura la tenemos que expresar en grados Kelvin porque el sistema internacional me lo pide. Bien. Y la masa, por su parte, ¿cierto? La masa la vamos a expresar en kilogramos. En kilogramos. Bueno, entendiendo esto, ¿cierto? Entendiendo que el calor va a tener unidades de calorías, la temperatura de grados Kelvin y la masa de kilogramos, vamos a hallar primero cuáles son las unidades de ese calor específico. Porque para mí es importante que lo noten. Entonces, para poder saber las unidades del calor específico, voy a despejarlo de esta fórmula. Entonces, si se dan cuenta, tanto masa como cambio de temperatura están multiplicando, o sea, pasan al otro lado a dividir. Perfecto. Entonces, vamos a obtener Q sobre masa por delta T. Bien, perfecto. Ahora, ¿qué unidades va a tener el calor específico? Entonces, sabemos que Q está en calorías, ¿cierto? Sabemos que nuestra masa está en kilogramos, ¿cierto? Y que el cambio de temperatura está en grados Kelvin. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que mi calor específico se encuentra en unidades de calorías sobre kilogramo por grados Kelvin. ¿Listo? Esto es muy importante que lo entendamos. Bien, bueno. Ya entendiendo qué es calor específico, qué es Q, que es calor o cantidad de calor en tránsito, qué es M, que se refiere a la masa del sistema, qué es T, que es la temperatura, y ya esas serían las variables que en este momento vamos a estudiar, pues ya podemos realizar este cálculo. Entonces, miren cómo lo vamos a realizar. Teniendo en cuenta nuestra fórmula, ¿cierto? Que es esta que tenemos aquí, vamos a calcular la cantidad de calor, ¿cierto? Que pierde o gana esta masa de materia, que en este caso es el cuerpo humano. Como ustedes saben, el cuerpo humano está constituido por muchas sustancias, pero pues gran parte del cuerpo humano es agua. Entonces vamos a considerar el calor específico del agua. Este dato, que se llama calor específico, son datos que nosotros ya tenemos estipulados en algunas tablas. En este caso, pues yo ya tengo mi tablita aquí y me dice lo siguiente. Me dice que el calor específico del agua, ¿cierto? Del agua es de 4190. Entonces, yo tranquilo, no se preocupen, yo les pasaré ya las tablas ahorita que realicemos el trabajo en Google Classroom, les voy a adjuntar todo ese material. Entonces, entendiéndose, ya teniendo el calor específico, entonces vamos a proseguir a hacer el cálculo. ¿Bien? Entonces, permítanme y yo borro a nuestro amigo de aquí para que nos pueda caber el cálculo. Entonces, Q es igual. Entonces me dice que debo tomar la masa en kilogramos, ya la tengo, son 80 kilogramos, ¿cierto? Lo voy a multiplicar por el cambio de temperatura. Digamos que inicialmente yo les di el dato muy sencillo, pero en el caso que solo tenga temperatura inicial y final, entonces hago lo siguiente. Yo sé que el cambio o el delta T de la temperatura es temperatura final menos temperatura inicial, ¿cierto? Recuerden esto, delta T que es cambio de temperatura es temperatura final menos temperatura inicial. Entonces tengo mis 39 grados Celsius, que aquí falta algo muy importante, quienes ya lo notaron. Nos dice que la temperatura debe estar en grados Kelvin, entonces coloquémoslo en grados Kelvin. Entonces debo colocar
mis 37 grados centígrados y sumarles 273,15. Y de la misma manera lo voy a hacer para mis 39 grados, ¿cierto? Entonces, rápidamente, 37 más 273.15, 310,15 grados Kelvin, y tendríamos 312,15 grados Kelvin, ¿cierto? Solo subo 2 grados. Bueno, perfecto. Entonces, al hacer esta resta, entonces temperatura final, ya sabemos que es esta, ¿cierto? Pero en grados Kelvin corresponde a este valor. Tendríamos, vamos a borrar aquí, 312,15 menos 310,15. Listo. Esto corresponde a ese delta T o cambio de temperatura. Y por último voy a multiplicar por el calor específico del agua. En este momento escogí el agua porque es el compuesto que prevalece en nuestro cuerpo. Entonces, me dice mi tabla que el calor específico es 4190, ¿cierto? Entonces, es muy importante, acá ya están las unidades, joules sobre kilogramo por grado Kelvin, ¿cierto? Entonces notemos lo siguiente, a diferencia de lo que habíamos mencionado en el sistema internacional, utilizamos las calorías. Pero pues más adelante les voy a dar el equivalente de calorías a joules, ¿sí? Que también es una forma de energía. Listo, entonces, realizando esta operación, ¿cierto? Obtenemos el siguiente resultado. Entonces son los 80 kilogramos por 2. Entonces recuerden que cuando hacemos esta resta igual nos va a dar 2 por el calor específico del agua, que es 4190. Todo lo multiplicamos y en total me dice que Q es igual a 670.400 joules, ¿cierto? Perfecto. Ahora, vamos a verificar el dato del calor específico. Permítame un momento. Listo, listo. Perfecto, perfecto. Listo, perfecto. Ahora, si quisiéramos, digamos, realizar la equivalencia en calorías, estos 670.000, ¿cierto? 670.400 joules equivalen aproximadamente, permítanme, hacemos el cálculo, aproximadamente a 160 kilocalorías, ¿cierto? Esto equivale a esto, ¿bien? Pero yo les había mencionado que en términos alimenticios, una caloría alimenticia se refiere a una kilocaloría. Entonces, si quisiéramos llevar este equivalente allá a una dieta, porque estamos hablando de un ser humano, quiere decir que estas 160 kilocalorías, en términos alimenticios, equivale a 160 calorías. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Esto quiere decir que el cuerpo humano de una persona de 80 kilogramos, que sube en 2 grados su temperatura, aproximadamente necesita, ¿cierto?, de 160 calorías. En este caso, como estamos hablando de un aumento de temperatura, claramente la persona va a sufrir fiebre, ¿cierto? Entonces va a haber pérdida de temperatura, pérdida de energía del sistema. En este caso, la pérdida va a ser de 160 calorías. Bueno chicos, pues aquí les traía el cálculo de la cantidad de calor. Estos son los cálculos que vamos a empezar a realizar. Entonces, pues bueno, espero les haya gustado el vídeo y vamos a practicar bastante, ¿listo? Entonces ya ahorita en el segundo vídeo vamos a hacer otros ejercicios para que podamos afianzar un poco más este concepto. Gracias chicos, chao chao.